Le digo, Dios es bueno. Dicen, exacto, le iba a decir, los americanos están acostumbrados a que cuando les dice uno Dios es bueno, dicen todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, vamos a la palabra. Y nada más les recuerdo los servicios. Miércoles 7 de la tarde, así como el día de hoy. Los jueves tenemos ruta 832, solo que estamos en semanas de descanso porque terminamos el ciclo. Vamos a retomar esto el próximo mes, ya dentro de 1 o 2 semanas más retomaremos, bueno, un poquito más, ¿verdad? Porque es esta la próxima y tal vez una más. Dentro de 2 o 3 semanas yo ya les avisaré la fecha y retomamos ruta 832. Hombres de Reino, el viernes 7:30, recuerde, ese sí estamos permanentemente, viernes 7:30, a menos de que surja algo, pero estamos viernes 7:30, se está poniendo muy bien. El viernes pasado nos llegaron burritos del hermano Antonio, que por cierto hoy no lo veo, algo pasó. Y bueno, ya sabe que el servicio del domingo es a las 11 de la mañana. Y ahora sí, vamos a orar porque estamos leyendo, estudiando el libro de Samuel, primera de Samuel, y hoy nos tocan un par de capítulos muy interesantes. Y Señor, te damos gracias, Padre, por esta lectura, por este estudio del libro de Samuel. Sabemos que en todo, Señor, nos traes revelación, pero sobre todo son esos principios de reino que estamos revisando para poder seguirlos poniendo en práctica, ya que eres el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y como hemos estado hablando los miércoles que hemos estudiado este libro de Samuel, son muchos y son variados los principios de reino que el Señor nos va mostrando a través de sus libros. Y el libro de Samuel no es la excepción. Usted recordará cuando estuvimos estudiando el libro de Jueces, un juez era ese caudillo o ese líder que el Señor levantaba para guiar a su pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre buscó que todos nosotros y todo su pueblo siempre fuera guiado únicamente por Él. Es algo bien interesante y hoy en la mañana lo hablaba con una persona que me preguntaba otras cosas, pero yo lo vi que estaba muy confundido y yo le explicaba precisamente esa parte. Si usted se va al Génesis, usted se da cuenta que Adán, cuando es creado por Dios y puesto en el huerto, Adán hablaba con Dios, Adán tenía una relación con Dios. Y Dios mismo le dice, mira, es que de todo esto que hay aquí, de todos los árboles puedes comer. Solo del árbol Google, del árbol de la vida, de la sabiduría y del conocimiento, de ese no puedes comer. ¿Por qué de ese no podía comer? Porque lo que Dios espera de cada uno de nosotros es vivir por revelación, que el Señor nos vaya revelando cada una de las cosas que necesitamos conocer, saber y vivir. Él nos debe de ir mostrando cómo vivir de acuerdo a su palabra. No porque nosotros pensamos que sabemos mucho o tenemos mucho conocimiento, sino porque Él quiere revelarnos lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a su palabra. Se fija, desde entonces está ese plan, desde entonces Él quiere que vivamos por revelación y no por información. Por eso, cuando el pueblo de Israel empieza a ser liderado, el Señor levanta a alguien que sea esa persona que les comunique los deseos de Dios al pueblo. Por eso Él levanta a esas personas que tienen esa relación con Dios y es la manera en que el Señor gobierna, el Señor mismo gobierna a su pueblo por medio de esas personas, de esos jueces. Pero llegamos al punto en el que el pueblo de Israel ya no quiere ser gobernado por un juez. Veíamos la semana pasada que este último juez de Israel, Samuel,
sus hijos no vivían de la misma manera en que él había estado viviendo y teniendo esa relación con Dios. Y el pueblo de alguna manera temía el poder volver a enfrentar la situación que llegaron a vivir con los hijos de Elí. ¿Recuerdan todo esto? Entonces, ellos ya traen la idea desde hace un tiempo donde quieren un rey como tienen los demás pueblos que los rodean. Cosa que el Señor le dice a Samuel, ok, vamos a darles un rey, pero adviérteles que con un rey no la van a pasar bien y que ese rey se va a servir de ellos. Así que mucho cuidado con elegir un rey. Pero déjame hago algo por mi pueblo, le dice el Señor, se los estoy parafraseando, ¿eh? Y le dice, miren, vamos a ponerles un rey, pero yo les voy a ayudar a que lo escojan. Y estamos en esta situación. Pero en el capítulo 9 que vamos a iniciar, vemos a Dios y vamos a ver a Dios operando tras bambalinas. ¿Qué quiere decir? Que va a cumplir con los deseos del hombre, pero de cualquier manera Dios va a estar acomodando las cosas para seguir trabajando en su propósito, que es establecer el reino de Dios en la tierra. Ahora va a seguir en ese propósito, pero va a operar tras bambalinas, haciendo su soberanía o trabajando desde su soberanía, pero también considerando la responsabilidad de los seres humanos. Vamos a ver cómo la búsqueda de unos asnos, o asnas, dice la Escritura, se convierte en el escenario perfecto para elegir un rey. Y usted dirá, bueno, pues ¿qué tiene que ver que se pierdan unas asnas con que se elija un rey? Bueno, pues es parte de lo que hoy vamos a ver. Y dice capítulo 9, versículo 1, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, fíjese, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Aquí nos está presentando a Cis, un hombre influyente, puesto que nos muestra todo su árbol genealógico, su descendencia, y finalmente termina diciéndonos que es de la tribu de Benjamín. En esta época la tribu de Benjamín era la más pequeña de las 12 tribus de Israel. Usted debe recordar cuando leímos Jueces, que estudiamos Jueces, que la tribu de Benjamín estuvo a punto de ser exterminada. ¿Recuerda? No se terminó de exterminar por la misericordia de Dios, y de esa misma tribu ahora el Señor está escogiendo y va a escoger a su primer rey. Entonces nos presenta a Cis y nos dice que Cis tenía un hijo y ese hijo se llamaba Saúl en el capítulo 2, perdón, en el versículo 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, fíjese cómo lo dice. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. O sea, era el top one de Tinder. ¿Mande? Ahí. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Eso quiere decir que era guapo, alto, fuerte y formal. Era un cuate que sobresalía, era un cuate que se hacía notar, no solamente por su altura, sino porque era guapo, guapote. Sí. Cierto. Aquí es algo bien interesante, porque Saúl es descrito como el hombre más apuesto de todo Israel. Tan alto que nadie llegaba a la altura que él tenía.
Ahora, algo bien interesante es que Israel quería un rey para parecerse a las demás naciones. Y Dios les empieza a dar ese rey y a mostrarlo, fíjese, de acuerdo al criterio del ser humano. Cuando el ser humano busca a alguien que lo lidere o alguien que sea la guía o que sea el modelo a seguir, nosotros por tendencia del ser humano buscamos a alguien así, ¿verdad? ¿Cómo es el estándar de la moda? Siempre buscamos a alguien alto, a alguien bien parecido. Entonces, para un rey, pues eso era lo que ellos también querían. Querían un rey que fuera también, pues guapo, que fuera alguien que impresionara físicamente. Y eso es lo que Dios les está dando a experimentar, vamos a decirlo así. Dios les está permitiendo que vean un rey de acuerdo a lo que sería adecuado para ellos, ¿sí? Por eso está escogiéndolo de esa forma, con una forma de verse que todo el pueblo no tenga duda de que él puede ser el rey. Eso es lo que está haciendo el Señor. Versículo 3 dice, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvamos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Dice, vente, vamos a regresarnos porque como no los hemos encontrado las asnas y ya nos tardamos, entonces a lo mejor ahora mi padre va a estar preocupado por nosotros. Eso es lo que le está diciendo. Podemos ver aquí en estos versículos que anda Saúl con un criado buscando esas asnas y anda por varias regiones que no las encuentra. Y Saúl sugiere regresarse. Pero el versículo 6 dice, él respondió. ¿Él quién? El criado. Dice el criado, he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá y quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Aquí hay algo bien interesante. El criado le menciona que en esa ciudad hay un varón de Dios, un hombre de Dios. Obviamente está hablando de Samuel. Y dice, todo lo que ese hombre de Dios dice, se cumple. O sea, es un profeta de los buenos. Y deciden ir a consultarle. Pero algo bien interesante es de, la idea es del criado y no de Saúl. Eso nos dice que el criado tenía más idea espiritual que el mismo Saúl. ¿Sí? Deciden ir a consultarle. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? O sea, ¿qué le vamos a dar? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Es una aclaración, ¿verdad?, que nos da la escritura en el verso 9. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Todos sabemos que se trata de
Samuel. Y prepararon un cuarto de cilicio de plata, pues para ofrecérselo al varón de Dios. Cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Oiga, por eso nos lo aclara en el 9, para que aquí en el 11 digamos, pues ¿cuál vidente? O sea, se refieren a el profeta Samuel. Así es, y no se podía llegar delante de Dios sin nada. Por eso siempre tenían que ofrecerle algo a ese profeta. Ellas respondiendo les dijeron: sí, helo ahí delante de ti. Date prisa pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. O sea, él había llegado a esa ciudad porque tenía que ofrecer un holocausto al Señor. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba el lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de eso comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. ¿Sí? Vaya, le dicen, tienes que apurarte a encontrarlo antes de que suba, porque ya subiendo, pues hay que esperar a que él termine los sacrificios. Y nadie come ni hace nada hasta que él termine, ¿verdad? Dice en el 14, ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía a ellos para subir al lugar alto. Lo que Saúl estaba viviendo era una crisis doméstica, vaya, era una crisis de su hogar, de su casa, porque se le perdieron las asnas, perdió el ganado. Pero en realidad lo que podemos ver aquí es que el Señor estaba acomodando las piezas, generando una providencia de Dios. Dios estaba utilizando estos problemas de Saúl y de su casa y los desvió para alinear ese propósito al propósito soberano de Dios. El criado, como le había mencionado, tenía más discernimiento espiritual que Saúl. Pero Saúl estaba listo y estaba en el momento justo para rendirse a Dios. ¿Sí? Estaba en el momento justo para rendirse al Señor. ¿Dónde me quedé? En el 15, ¿verdad? 15. Y un día, antes que Saúl subiese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Fíjese qué tremendo. Ya el día anterior, el Señor le había hablado a Samuel y le había dicho: voy a enviarte a un varón de la tribu de Benjamín, y ese se va a convertir en el príncipe de Israel. O sea, va a ser el rey, vaya, el rey que están esperando. Así que en cuanto Samuel lo ve, el Señor le confirma y le dice: este es el varón. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí
al lugar alto y come hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. De las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas. Se fija, todavía Saúl no le había dicho nada, pero ya Samuel le estaba respondiendo. Porque se han hallado, le dice Samuel. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? O sea, ¿por qué me estás diciendo esto? Todo esto sucede porque cuando Saúl se acerca a Samuel sin saber quién era Samuel, pues Samuel lo sorprende diciéndole que las asnas pues ya las habían encontrado, que no se preocupe más por ello. Y obviamente le dice: ¿y para quién es todo lo codiciable que hay en Israel? Como diciéndole, o sea, todo lo de valor que hay en Israel es para ti. Saúl le responde, y esto es de hacerse notar, porque posteriormente va a cambiar la situación. Saúl responde con mucha humildad. Y lo primero que le dice, o sea, ¿cómo que si yo soy de la tribu, cómo que yo merezco todo esto, verdad? ¿Cómo que todo lo más valioso es mío? Si yo pertenezco a la tribu más pequeña de Israel. ¿Sí? Entonces Samuel tomó a Saúl, versículo 22, y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. O sea, Samuel ya sabía que iba a tener invitado. Y le dice: ese corte tomahawk de 1 pulgada que te dije que me guardaras, tráetelo para acá. Es el que le vamos a servir a este grandote, porque nomás con ese se va a llenar. ¿Cierto? Así que Samuel se lleva a Saúl al banquete y le da el lugar de honor, porque lo sienta en la cabecera. Y además le da la mejor porción de la carne que ya la tenía él preparada, previamente apartada para él. Así que dice: entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije: yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. O sea, dile al criado que le avance, que se vaya adelantando un poquito. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. O sea, deja que el criado avance, dile que se vaya, que no te espere, porque tengo algo que decirte. ¿Sí? Aquí lo que podemos ver es que Dios está operando completamente. Está operando y está operando desde días atrás
porque ya tenía preparado la comida, ya tenía preparadas las porciones, ya había hablado con Samuel de todo lo que iba a suceder. Pero inclusive antes de que Saúl supiera nada, o sea, ya había hablado con Samuel. Ahora, Saúl muestra una humildad, pero el peligro es que esa humildad con la que está iniciando Saúl se le iba a acabar. Se le iba a acabar. Así que un principio bíblico, hermanos, que tenemos que aprender en este capítulo 9, ahí les va. El principio bíblico que tenemos que aprender de este capítulo 9 es que no debemos olvidar nuestro inicio. Porque nuestro inicio puede ser pequeño, porque somos pequeños, pero cuando el Señor nos empieza a exaltar o cuando el Señor nos empieza a levantar, puede ser que nos apartemos de esa relación y de esa intimidad con Dios. Porque se nos olvida de dónde el Señor nos ha sacado. Para nosotros, viéndolo desde una perspectiva cristocéntrica, ahora nosotros que estamos en la gracia, ahora nosotros que estamos en el Nuevo Testamento, no debemos olvidar que antes de nosotros recibir a Jesucristo como nuestro Señor, hemos sido sacados del mismo lodazal que mucha gente, o que toda la gente vaya. Entonces el que ahora nos esté yendo bien, que nos vaya mejor, que el Señor nos esté exaltando, no significa que nos olvidemos de ese inicio pequeño que tuvimos delante de Él. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Muy bien. Y con esto llegamos al capítulo 10. Capítulo 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Samuel no se lo esperaba. Saúl no se lo esperaba. Samuel toma esa redoma de aceite, la derrama sobre la cabeza de Saúl y lo besa y le dice a manera de pregunta: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad? Tenemos que recordar que esa unción, ese aceite que se derramó sobre su cabeza, simboliza al Espíritu Santo. Así que se le unge en ese momento, pero el llamado de Dios, pues, tiene que ser desarrollado. ¿Qué quiere decir? Que aunque en ese momento se le estaba ungiendo a Saúl, tenía que irse capacitando para lo que Dios tenía para él. Tenía que desarrollarse para lo que Dios tenía para él. Eso significa que nadie puede ejercer el gobierno bajo el pacto de Dios basándose únicamente en el talento natural que todos podemos tener. ¿Sí? Necesitamos de una unción divina, necesitamos que el Señor nos capacite para poder llevar a cabo esa función a la que el Señor nos está llamando. Déjeme le pongo un ejemplo más actual, lo más tangible, vamos a decirlo. Yo he visto a mucha gente que de alguna manera alguien le dice: es que tú tienes el talento, tienes el don, o tienes el llamado, porque también así se dice, tienes el llamado a ser pastor, por poner un título, Y la mayoría de la gente no se prepara y piensan que por el simple hecho de tener un llamado, ya con eso es necesario. Y no es así.
Cuando hay un llamado de parte de Dios, el Señor está esperando que nosotros nos capacitemos para poder ejercer ese llamado. ¿Sí? Ahora, déjeme le digo algo más. Se requiere tener el llamado, se requiere tener capacitación, pero también se requiere una tercera cosa más. Y eso se llama vocación, lo acaba de decir la pastora, vocación. ¿Por qué vocación? Porque el que en este momento yo siento que me gustaría ser pastor, o yo pienso que el pastorado es nada más predicar, pero pues tengo que capacitarme porque créame que no es nada más predicar, sino tenemos que atender diversos asuntos, y a veces hay asuntos que no son agradables y que de todas maneras se tienen que atender. Y si no hay vocación, no lo va a poder hacer. Le voy a poner un ejemplo más secular. Yo pienso que para ser maestro, y sobre todo de primaria y de secundaria, se requiere un 100 de vocación, de mucho amor, mucho amor. Porque el estar lidiando con tanto pequeño y el estar enseñándole y estar dirigiendo, también con cuestiones de disciplina, también o sea, se requiere mucho amor, mucha vocación, perdón. Sí, sí, obviamente el amor, pero mucha, mucha vocación. Otro ejemplo, para mí un dentista se requiere tener mucha vocación, porque de repente como que para andar en la boca de todo el mundo, como que necesita uno tener un estómago con mucha vocación. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, así para cualquier profesión se requiere vocación. Para un llamado de Dios se requiere vocación. Déjeme le digo algo, me voy a adelantar, le voy a spoilear aquí el libro de Samuel. Saúl no tenía vocación para ser rey. Por eso Saúl se equivocó tanto. Por eso inclusive Dios se arrepintió de haberlo nombrado rey. No tuvo la vocación, ni tampoco tuvo el corazón para poderse capacitar. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante esta parte. Versículo 2. Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel. Aquí a partir del versículo 2, Samuel empieza a profetizarle a Saúl. Le dice, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? O sea, ¿cómo le voy a hacer con este chamaco que se me perdió? Luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encinta de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Wow. Déjeme terminar.
Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Fíjese lo que dice al final, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¡Guau! Aquí toda una profecía que le da Samuel a Saúl. Samuel le da a Saúl 3 señales proféticas. 3 señales específicas que iban a suceder en su viaje de regreso a casa. Estas señales eran para confirmar el llamado que Dios le estaba haciendo a Saúl. O sea, esto era para confirmarle que lo que había sucedido con esa redoma de aceite que Samuel había puesto sobre su cabeza era real, que no era una casualidad ni era una ocurrencia de Samuel, sino que era algo que venía de parte de Dios. ¿Cuáles eran las 3 profecías? En la primera le dice, 2 hombres junto al sepulcro de Raquel te dirán que las asnas ya aparecieron. O sea, te vas a encontrar ahí 2 compitas que te van a decir que ya encontraron las asnas. Esa es la primera. Y esa nos puede sonar a casualidad, ¿verdad? Dice, no, pues cualquiera ya las habían encontrado. Cualquiera que me encuentre de aquí a camino a Parral me va a decir que ya encontraron las asnas, ¿no? Parral primero, y luego ya va el sequillo. Número 2, 3 hombres en la encinta de Tabor le iban a dar 2 panes. Eso todavía ya estaba más complicado, ¿verdad? Entonces se iba a encontrar con unos hombres que le iban a dar 2 panes. Y número 3, dice, en la colina de Dios se encontrará un grupo de profetas y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, sobre Saúl, con poder. ¿Se fija? Iba a descender el Espíritu. Acuérdense que ya había sido ungido. Iba a descender sobre Saúl y Saúl iba a empezar a profetizar junto con esos profetas. Samuel finalmente le dice, ahora tienes que esperar 7 días. 7 días. Eso significa que Dios nos va a proveer la confirmación para fortalecer nuestra fe. Cada señal tenía un propósito específico. El propósito de la primera señal, de la primera profecía, era que esa señal iba a cerrar un capítulo del pasado de Saúl. Iba a terminar con sus preocupaciones pasadas. Lo iba a hacer libre del ayer. O sea, ya no tenía que preocuparse por el ayer. Iba a cerrar ahí un capítulo, obviamente enfocándose en las asnas. La segunda profecía estaba mostrándole Dios su provisión. Le estaba mostrando Dios que Dios le iba a proveer, que Dios le iba a dar la provisión que él iba a necesitar. Provisión no solamente en el sustento, sino una provisión para poder gobernar, porque lo acababan de ungir rey. Eso significa que el Señor lo iba a sustentar como rey. Y la tercera demostraba una transformación espiritual que él necesitaba para poder llevar a cabo ese liderazgo. Era una transformación que él necesitaba. Ese toque del Espíritu era algo necesario para poder él tener ese cambio, esa transformación. Ahora, al final, después de las 3 profecías, le dice, tienes que esperar. Esa última petición, vamos a decirlo así, es algo bien importante y es en la que nosotros como seres humanos fallamos mucho.
Y esa petición significa obediencia. ¿Por qué? Porque la orden de esperar en Gilgal era una prueba de obediencia a la autoridad de la palabra de Dios a través de su profeta. Eso significaba que si él estaba recibiendo toda esta provisión y todas estas señales de parte de Dios, tenía que ser obediente a todo, y eso incluía esperar. Yo en varias ocasiones le he mencionado aquí en diversas predicaciones que a veces la prueba más difícil que nos va a poner Dios en nuestra vida va a ser esperar. Porque somos desesperados, todo lo queremos como microondas, ¿verdad? De volada, o sea, que llegue el milagro ya, que me conteste la oración ya, que me baje de peso ya. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esta era una prueba de que él iba a someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Se fija, qué interesante. Versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Fíjese, el Señor tocó el corazón de Saúl. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Se cumplió todo lo que le dijo Samuel. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía encontrándose con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Fíjese cómo es la gente. Saúl también ahí anda profetizando. Y alguno de ahí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: ¿también Saúl entre los profetas? O sea, por eso se hizo famosa esa pregunta, ¿no? ¿También Saúl entre los profetas? Yo creo que a todos nosotros nos ha sucedido. No nos dice Saúl entre los profetas, pero nos dicen: ay, ahora muy cristiano. Ay, ahora anda muy cristiano, anda muy... ¿Sí? Cosas como esas. Pero aquí lo interesante es que Saúl es mudado de su corazón, o vaya, cambia su corazón, porque se cumplen todas y cada una de las señales que le dijo el profeta. Y fue tan evidente, pues, que la gente decía: ¿también Saúl entre los profetas? Versículo 13, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: pues, ¿a dónde fuiste? Pues, ¿a dónde te me fuiste? Le dice. Es que así dice fuisteis, ahí la escritura. Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Ahora sí muy conocido, ¿verdad? Ahora ya no es el vidente, ahora fuimos a buscar a Samuel. Ya muy compas. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. O sea, dime todo el chisme. Le dijo: cuéntamelo todo y exagera. Dijo: cuéntamelo todo y exagera. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. O sea, de eso de que lo ungió y todas las señales que le dio, de eso no le dijo nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa.
Aquí el tío de Saúl le pregunta dónde fueron y Saúl le cuenta toda la situación de las asnas, todo lo que él consideró que le podía hablar. Pero las cuestiones de reino, esas se las reservó, todavía se las reservó. No fue necesario descubrir nada extra. ¿Por qué? Porque Dios ya le había mudado el corazón. Ahora, no estamos hablando de que haya sido un cambio de corazón como la Escritura nos lo dice en el Nuevo Testamento, sino es una habilitación. Y esto lo vimos cuando estuvimos estudiando tanto el libro de Jueces. ¿Recuerda cuando llegaba el Espíritu del Señor sobre Sansón? Y en eso Sansón recuperaba la fuerza. Y lo vimos también sobre otros personajes. En esa época y en esos momentos el Espíritu del Señor llegaba, se posaba y daba una fuerza sobrenatural o daba alguna habilidad extraordinaria a esa persona. Y eso es lo que hizo con Saúl nada más. Obviamente tenía que habilitar también su mente porque tenía una tarea divina que llevar a cabo. Tenía que convertir su corazón en un corazón de rey. Sin embargo, vamos a ver cómo la renuencia de Saúl o cómo el que él no haya querido hacer el cambio completo, vamos a decirlo así, fue algo que terminó mermando su destino como rey. Diciéndolo de una manera más sencilla, llega el Espíritu Santo, empieza a tocar el corazón de Saúl, pero Saúl no se dejó mudar el corazón como Dios lo tenía establecido. Y eso no lo vamos a ver claramente hasta que lleguemos un poquito más adelante. ¿Sí? Versículo que nos quedamos 18. Y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Aquí Samuel está convocando al pueblo en esta ciudad de Mizpah y todavía no les presenta, o sea, él los está convocando antes de presentar al rey. Y lo que está haciendo es recordarles que lo que ellos están haciendo al querer tener un rey es que están rechazando a Dios. ¿Se acuerdan cuando le dan la idea a Samuel y Samuel va y habla con Dios? Y Dios, la respuesta que le da a Samuel, le dice, es que no te están rechazando a ti, Samuel. Me están rechazando a mí, o sea, a Dios. Es lo que les está volviendo a recordar Samuel. ¿Sí? Es lo que les está volviendo a recordar Samuel. Por eso les dice que Dios los salvó de todas sus calamidades y aún así, pues ahora están pidiendo un rey humano. Ya no quieren al rey celestial, sino quieren un rey humano. Versículo 20. Y haciendo Samuel que se encargasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Que se acercasen, todas las tribus, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Esto significa, déjeme leer el 22, vamos a avanzar un poquito más. Preguntaron pues otra vez a Jehová, si aún no había venido ahí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí, el que está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron
Y lo trajeron de ahí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? O sea, ¿se han fijado que no hay otro que esté de la misma estatura? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. ¿Sí? Reúne Samuel a todo el pueblo. Luego llama a la tribu de Benjamín. Y cuando iba a hacer el llamamiento de Samuel para presentarlo, perdón, de Saúl para presentarlo, se da cuenta que no está. Así que tienen que salir a buscarlo. Y resulta que Saúl está escondido entre el bagaje. Esto nos demuestra una vez más que Saúl no estaba aún preparado para ser rey. Que aunque el Espíritu de Jehová lo había tocado, que aunque había profetizado, su corazón no había terminado de ser transformado, no estaba todavía preparado. Pero también podemos ver cómo la soberanía de Dios y la responsabilidad de su pueblo empiezan aquí a chocar. Porque Dios concede la petición del pueblo, que querían un rey, pero les recuerda que el que escojan a un rey es un retroceso para ellos como pueblo. No es el que sigan adelante o que vayan a ser mejores, sino es un retroceso para ellos. Están dando un paso hacia atrás. Porque lo que busca Dios es que Él sea el único en nuestra vida y tener una relación con Él. Él busca que Él sea el único rey en nuestra vida. Ahora, Saúl se encuentra escondido en el bagaje y eso revela ese error trágico, vamos a decirlo así, que a pesar de la unción, a pesar de ese nuevo corazón que el Señor intentó poner en él, que a pesar de las señales, Saúl todavía estaba operando como un hombre común y corriente. Y todavía no lograba tener ese temor a Dios para servirle a Dios con todo el corazón. No tenía todavía esa transformación. No estaba aún preparado para lo que habría de venir. Pero aún así van por él, lo muestra Samuel delante de toda la congregación y pues como era muy difícil de que se escondiera por su estatura, les dice Samuel: ¿ya vieron al nuevo rey? Y todos dijeron: pues ¿cuál será? Ah, pues el guapo ese. Pues viva el rey. Pues que viva el rey. Versículo 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino. Fíjense. Vamos a decirles que les leyó los 10 mandamientos como básico, ¿eh? Y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Fíjese cómo es el Señor, porque envió el Espíritu de Dios sobre Saúl para tocarlo, cambiar su corazón, pero no fue el único. También tocó corazones de varios hombres para que le sirvieran a Saúl, para que no se viera solo. ¿Sí? Fueron hombres que también fueron tocados por Dios, que también Dios tocó su corazón. Ahora, como sucede en todas partes, pues esos hombres se fueron acompañándolo porque había sido el corazón de ellos tocado por Dios, pero también había gente que estaba en contra, gente que cuando vieron que escogieron al hijo de Cis, dijeron: ¿por qué el hijo de Cis y no a mi hijo? Digo, mi hijo no está tan alto, pero también está guapito. ¿Sí me explico? O sea, no falta
nunca también gente que su corazón es tan perverso que no se alegra por el éxito de los demás. Dice el 27, pero los perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? O sea, ¿cómo el compa este que fuimos a sacarlo del bagaje porque se escondió? ¿Cómo es que este ahora va a ser el rey? ¿Cómo nos va a salvar? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. ¿Quién es el que disimuló? Pues Saúl. Porque se acababa de dar cuenta, o esa fue la forma en que se dio cuenta, que todo líder, no nada más un rey, todo líder va a enfrentar oposición. Todo liderazgo va a enfrentar oposición. La sabiduría inicial que empezó a mostrar Saúl, pues aquí nos da una probadita de ella, donde aún y que sabía que había gente en contra, pues él se quedó callado y no dijo nada. Porque cuando Dios te ha llamado, cuando Dios te ha hecho un llamado, no necesitas defenderte. El Señor mismo es el que te va a defender. Dios es el que va a validar tu liderazgo. No necesitas hacerlo valer tú solo. Y tu liderazgo se va a ir dando a conocer por resultados. Pero esos resultados se van a ir dando por medio de la obediencia principalmente. Eso significa que los hombres de valor que acompañaron a Saúl lo hicieron porque el Señor tocó su corazón y estuvieron dispuestos a obedecer al Señor y a servirle al Señor. Eso significa que cualquier liderazgo que tú vayas a tener o que tengas inclusive en la iglesia, el Señor va a poner a personas dispuestas para que tú salgas adelante. Personas clave que van a estar ahí junto contigo para salir adelante de cualquier situación. Personas que vengan el miércoles. Porque el Señor siempre va a hacer eso. Así que lo que acabamos de ver es que una circunstancia o una situación muy ordinaria, no la deseches porque puede ser lo que Dios utilice para llevarte a un destino espiritual. O sea, situaciones tan cotidianas o tan rutinarias que te puedan parecer a ti, son el tipo de situaciones que Dios más gusta usar para mostrarte un destino espiritual. Ahora, aunque Saúl tenía la estatura y el porte para ser rey, no era un rey. Eso significa que la apariencia no lo es todo. Él tenía la tendencia a esconderse. Saúl tenía miedo, se escondía. Y no solo eso, sino que luego vamos a ver que también era desobediente. Y el no ser obediente, eso limitó su éxito delante de Dios. No tuvo la madurez interna, la fortaleza interna para sostenerse. Así que el poder tener un liderazgo delante de Dios requiere alinearse a la palabra de Dios, alinearse a los objetivos de Dios, a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque cualquier persona que intente tener poder de parte de Dios, si no hay obediencia, eso se va a convertir en un desastre. Cualquier llamado de parte de Dios tiene que estar implícita la obediencia a Dios. De otra forma, no va a ser un liderazgo, sino va a ser una tiranía. Así que, dos cosas que les quiero dejar esta noche.
Número 1, no deseches tus tareas rutinarias, tus tareas diarias, no las deseches, no las menosprecies, porque aunque así se trate de, ¿qué puede ser una tarea muy rutinaria para usted? Lavar trastes, ¿sí? Lavar la ropa, barrer, no sé, sacar la basura. Puede ser que algo como eso el Señor lo utilice para acercarlo a usted a un propósito divino. Y número 2, cualquier liderazgo requiere obediencia para poder tener éxito delante de Dios. Así que ahí está la clave para el día de hoy. Sí, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, porque una vez más te has mostrado a nosotros. Y podemos saber, Señor, que tú estás en cada uno de los detalles de nuestra vida. Aún en las cosas más insignificantes, tú estás ahí. Sabemos que tú buscas tocar cada uno de nuestros corazones para llevarnos a un propósito divino aún mayor de lo que nosotros podemos pensar. Así que danos la sabiduría, danos el querer y el hacer, Señor, para poder llegar a ese destino que tú tienes ya escogido para cada uno de nosotros. Danos la fortaleza para poder seguir viviendo de acuerdo a tu palabra, para poder vivir en obediencia, para poder seguir creciendo en ti. Y ya te damos gracias, Señor. Ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está.